Imagina despertar y descubrir que la frontera entre Venezuela y Colombia se ha convertido en un campo militarizado, con tanques, drones y miles de soldados listos para un posible enfrentamiento. ¿Estamos frente a una simple demostración de fuerza o al inicio de un conflicto que podría sacudir a toda América Latina? En las últimas horas, el gobierno de Nicolás Maduro ha ordenado un despliegue masivo de tropas, blindados y drones en la frontera con Colombia. La versión oficial habla de combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad nacional. Pero la magnitud de la operación y el contexto geopolítico levantan dudas mucho más serias. Al mismo tiempo, Estados Unidos incrementa su presencia militar en el Caribe, lo que convierte a esta frontera en un punto de fricción con potencial explosivo. Entender qué está pasando aquí no es un asunto lejano, porque lo que ocurra en esa línea puede impactar directamente la estabilidad, la economía y hasta los movimientos migratorios en toda la región. Maduro presentó el operativo como una medida de defensa nacional y lo acompañó con imágenes de tanques, vehículos blindados y vuelos de drones en la zona de Táchira y Apure, dos de los estados más sensibles en la frontera con Colombia. Según fuentes oficiales, se trata de más de 15.000 efectivos movilizados, apoyados por artillería ligera y sistemas de vigilancia. El discurso del gobierno insiste en que Venezuela no produce coca ni cocaína, señalando a Colombia como el epicentro del narcotráfico, y afirma que este despliegue es necesario para impedir la infiltración de grupos armados y paramilitares. Sin embargo, lo que genera inquietud es la escala de la operación, porque no se parece a un control rutinario de seguridad, sino a una demostración de fuerza que busca enviar un mensaje tanto hacia adentro del país como hacia el exterior. Y lo más importante es que la historia no termina en la frontera. Del otro lado de la frontera, la reacción no ha sido uniforme. El presidente Gustavo Petro, que en el pasado defendió el diálogo con Caracas, ahora se encuentra en una posición incómoda. Por un lado, sabe que Colombia vive una violencia creciente en sus zonas rurales, con disidencias de las FARC y grupos armados que controlan rutas del narcotráfico, lo que da argumentos a Maduro para justificar el despliegue. Pero al mismo tiempo, ver tanques y tropas concentradas al otro lado de la línea genera presión en la opinión pública y en los mandos militares, que exigen garantías de defensa. Petro habla de cooperación y rechaza la idea de una confrontación, pero muchos en Bogotá temen que un incidente menor pueda desatar una crisis más grande. Hasta aquí ya vemos a Venezuela movilizada y a Colombia atrapada en la duda, pero falta un jugador clave que está moviendo sus fichas en el Caribe. Mientras la tensión crece en la frontera, Washington ha reforzado su presencia en el Caribe con al menos 8 buques de guerra, incluidos destructores y un submarino nuclear, bajo el argumento de combatir las rutas del narcotráfico que cruzan la región. Para el gobierno de Maduro, este despliegue no es un simple operativo antinarcóticos, sino una amenaza directa a la soberanía venezolana. Por eso, además de mover tropas hacia Colombia, Maduro convocó a la milicia bolivariana y habló de millones de ciudadanos listos para defender la patria si fuese necesario. La pregunta es inevitable. ¿Estamos frente a una defensa legítima o ante un pretexto para consolidar poder interno y movilizar a la población en medio de una crisis económica que no da respiro? Lo cierto es que con Estados Unidos en el Caribe y Venezuela reforzando la frontera, el escenario se vuelve cada vez más volátil y lo que ocurra en las próximas semanas podría sacudir todo el equilibrio regional. Cuando dos países militarizan una frontera tan extensa y tan sensible, las consecuencias no se quedan en los discursos oficiales. En primer lugar, están las comunidades que viven en esa línea, donde el comercio diario, el tránsito de trabajadores y hasta el acceso a alimentos dependen de que la frontera permanezca abierta. Un aumento de la tensión puede traducirse en cierres repentinos, bloqueos y un golpe directo a la economía local. En segundo lugar, está la migración. Millones de venezolanos han cruzado hacia Colombia en los últimos años huyendo de la crisis, y un escenario de enfrentamiento podría desatar nuevas olas de desplazados que impactarían a toda la región. Y finalmente está el bolsillo de la gente común, porque cada vez que aumenta el riesgo de conflicto, suben los precios de los combustibles,
de los alimentos básicos y de los productos importados. Hasta aquí ya sabes que el despliegue no es un asunto simbólico, porque puede sentirse en tu seguridad, en tu mesa y en tu futuro inmediato. Y lo más preocupante es que este pulso militar aún no ha mostrado su desenlace. Lo que viene en los próximos meses puede tomar distintos caminos. El primer escenario es que todo quede en una demostración de fuerza, un show militar diseñado para enviar un mensaje tanto a Estados Unidos como a la oposición interna, sin llegar a un enfrentamiento real. El segundo escenario es más peligroso, un choque limitado en la frontera, provocado por un enfrentamiento entre patrullas o por la presencia de grupos armados irregulares que operan en esa zona. Y el tercer escenario es el más extremo, una escalada mayor en la que la tensión entre Caracas y Bogotá se combine con la presión de Washington en el Caribe, abriendo la puerta a un conflicto de dimensiones regionales. Ninguno de estos escenarios es imposible, y lo más inquietante es que el desenlace puede decidirse por un solo incidente mal manejado. La pregunta es si la región está preparada para contener un incendio que podría desbordarse en cuestión de horas. Lo que estamos viendo en la frontera entre Venezuela y Colombia no es un episodio aislado. Es el reflejo de un continente que se encuentra en un equilibrio cada vez más frágil. La militarización responde a problemas internos de legitimidad, a presiones económicas y a la lucha por el control del territorio, pero también forma parte de un tablero geopolítico donde Estados Unidos, Rusia y China buscan influencia. Para América Latina, el gran riesgo es que estas tensiones locales se conviertan en chispas que enciendan fuegos mayores. La historia nos recuerda que muchos conflictos no empiezan con grandes declaraciones, sino con pequeños incidentes que escalan fuera de control. Por eso, más que preguntarnos si habrá o no un enfrentamiento inmediato, debemos entender que cada despliegue de tropas, cada buque en el Caribe y cada discurso encendido son piezas de un rompecabezas que define el futuro de la región. Y ese futuro no está escrito todavía, pero ya se está jugando en nuestras fronteras. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que este despliegue en la frontera es una defensa legítima de la soberanía o el inicio de un conflicto que puede arrastrar a toda la región? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con quienes necesitan entender lo que está en juego y suscríbete a Zona Segura para no perderte ningún análisis, porque aquí convertimos la incertidumbre en preparación y siempre te mantenemos un paso adelante.